Bueno, pues comenzamos la mesa redonda sobre las IA y las profesiones del futuro. Sí que me gustaría, Iñaki, que te presentara. Bueno, bebe agua primero, que te he visto. Venía lanzado. Nada, yo soy Iñaki Ayúcar, soy director de tecnología en Electronic Arts, una empresa de creación de videojuegos que supongo que os sonará, estos de EA Sports y estas cosas. Y nada, un placer. Gracias por invitarme y por estar con gente tan ilustre como mis compañeros, así que encantado de estar aquí. Bueno, es que yo como me he presentado en la mañana, yo ya soy el pelma de la jornada de hoy. Menos mal que David ha hecho muy bien su papel. A ver, yo destacar, y es que Iñaki lo dice con esa humildad, EA Sport, sabéis todos qué es, ¿vale? Pues sabéis que está basada en California, ¿no? Sí. Sabéis que a la mañana hablábamos de que con la inteligencia artificial cualquier persona va a poder trabajar en cualquier proyecto del mundo desde donde quiera. Entonces, aquí un ejemplo absolutamente destacado es Iñaki. Iñaki es director de tecnología en EA Sport y trabaja desde Allegui. ¿Por qué? Porque quería que sus hijos se criaran en su tierra. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que de lo que hemos hablado la mañana en teoría, pues Iñaki es un ejemplo destacadísimo. Yo no quiero decir nada más. Yo creo que esta mesa redonda, fundamentalmente, hay que aprovechar que está aquí Iñaki. David, te vas a quedar, pero podías Sí, hasta las... Eso es, yo estaré solo hasta las 6. Pero Vale. luego tengo tareas con mi hija. Vale. Perfecto, yo creo que David, la parte de la ponencia ha estado muy bien, ya ha introducido varios aspectos que debemos de trabajar sobre toda la parte del futuro, ese ejemplo que decía sobre la alumna que no veía sobre el tema de la abogacía. Pues no sé si conocéis el ejemplo de Do Not Pay, una inteligencia artificial que en Estados Unidos está haciendo que tengas tu propio abogado por un coste ínfimo al mes para resolver. Por ejemplo, tiene una aplicación práctica que te cancela automáticamente todos los free trials estos que nos vamos dando o que dejamos y que se nos olvidan, y reclamaciones, con lo cual, fíjate, ese sector ya está implicando la tecnología. Yo, por la parte de Iñaki, al darte la mano, ha sido como retomar mi infancia con ese IA. Perfecto. Pues la primera pregunta que lanzamos es: ¿cuáles son las principales tendencias y cambios en el mercado laboral que impactarán en las profesiones del futuro? ¿Qué opináis? Iñaki, empieza. Bueno, sin duda las va a haber, eso está claro. Va a haber cambios, ya los empezamos a ver, pero yo no creo que a corto plazo sean tan profundos como la gente piensa. Hay mucha gente que empieza a correr como en pánico, ¿no? Viene la IA y nos vamos a quedar todos sin trabajo. Yo realmente no creo que sea así. Simplemente se van a abrir puertas nuevas, va a haber cambios, sin duda, va a haber cruces de carreteras donde podremos tomar direcciones que hasta ahora no podíamos tomar, pero al menos yo, por mi experiencia, y claro, yo hablo de mi sector y de lo que yo sé algo, ¿no? Y en mi experiencia la dificultad de los productos que creamos, que son productos muy grandes y donde interviene muchísima gente, no es tanto técnica. Bueno, también es técnica, hay mucha dificultad técnica, pero casi diría que la mayor dificultad es llevar a buen puerto un proyecto tan gigante, ¿no? Tan grande, donde a veces trabajamos 800 personas a la vez sobre un mismo producto, y lidiar con eso, orquestar eso, hacer que eso llegue a buen puerto, que llegue en fecha, que llegue en presupuesto, que nunca lo logramos, ni lo uno ni lo otro, es el gran reto realmente, más que la parte técnica, ¿no? Yo soy ingeniero de software y bueno, aquí parece que es el tema, es una de las carreras que está en boga, ¿no? Y uno de los sectores donde ahora mismo más trabajo hay. Yo creo que va a seguir siendo así. Hoy en día el software está extendido en todas partes. En mi carrera dentro de EA tuve un pequeño break en el que estuve en Telefónica unos años, y en empresas así yo siempre digo que sois una empresa de software, solo que aún no lo sabéis, ¿no? Y eso pasa en muchos sectores, en las telcos, aquí en la Volkswagen mismo. Tengo muchos amigos que trabajan aquí en la Volkswagen y siempre les digo lo mismo.
sois una empresa de software, solo que aún no lo sabéis, ¿no? Y es broma porque sí que lo saben y tienen departamentos de software muy potentes. El futuro va por ahí, el software cada vez está más presente en todo. En prácticamente todo lo que veáis aquí a vuestro alrededor hay software y eso no va a cambiar, la IA no lo va a cambiar. Va a haber nuevas oportunidades, va a haber nuevos sectores, va a haber nuevos trabajos, pero no va a cambiar esa base, o eso espero, porque si no nos quedaremos sin trabajo. Por mi parte, nosotros en Aplicarte siempre defendíamos, ¿no?, como una de las cosas que, bueno, lo que han comentado, la cantidad de trabajos que hay ahora para el mundo del software es tan grande que no se llenan. De hecho, está habiendo problemas en las empresas para encontrar a gente. Incluso con el teletrabajo está habiendo problemas. O sea, hay tanta necesidad, tanta demanda que no se cumple. O sea, no. Entonces, eso está claro. Y no, como tú, no, yo creo que eso no va a bajar de momento, por lo menos, o a corto plazo. Hay una cosa interesante, porque como hablábamos de cosas del futuro, es lo que vuelvo a reincidir, ¿no?, en el tema de que hay profesiones que va a haber que no las conocemos. Si las conociéramos ahora mismo, igual nosotros estaríamos montados en el dólar, porque realmente van a aparecer. Y hay una profesión que ahora está sonando mucho, por lo menos entre mis compañeros y así, que se llama el prompt engineer, que no sé si os sonará, pero es un ingeniero que se dedica a utilizar esta inteligencia artificial, pero con lo que se llaman los prompts, es decir, esta inteligencia generativa o el chat GPT, que tú le metes una entrada, claro, puede ser un poco zote como yo y poner una entrada cualquiera y a ver qué te sale, ¿no? Pero ahí es donde está ahora el expertise. Puedes poner una entrada y que te salga algo bien, o puedes poner una entrada con unos matices y que te salga algo muy bien. Y entonces ahora mismo eso está en auge y hay mucho empleo para eso. Y eso es un empleo nuevo. Hace 2 años yo creo que no existía. Entonces, no sé, me ha venido a la cabeza eso. Perfecto, lo he comentado yo también antes, porque precisamente a mí ya me han ofrecido trabajo de ese. Y otro ejemplo, ya no tanto yéndonos a la parte de ingeniería de prompt propiamente dicha de texto, que escuché hace poco de un fotógrafo que trabajaba para una empresa, pues en ese momento de que llegan las IA generativas de creación de imágenes y empieza a temblar. Pues ahora resulta que no, que es el mejor utilizando ese tipo de herramientas porque se comunica con ellas en ese lenguaje específico de fotografía. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo puede la educación anticiparse a la necesidad del mercado laboral con esa incertidumbre que tenemos de estar en el aire? Yo también muchas veces suelo utilizar mi propio ejemplo. Yo soy arquitecto técnico de formación, bueno, albañil diplomado en mi pueblo, ¿vale? Y a día de hoy llevo 15 años ejerciendo de consultor tecnológico para educación y no hay una formación reglada que marque qué hacer. He ido un poco adaptándome a las necesidades del sector. Esa frase creo que se le atribuye a Steve Jobs, si no me equivoco, lo de estamos formando a futuros profesionales para trabajos que a día de hoy no existen. No sé si exactamente es Steve Jobs, yo siempre he visto la referencia. Pero claro, ahora aquí tenemos delante docentes. ¿Cómo podemos trasladarle desde el sector más profesional, donde estáis aplicando ya, que yo muchas veces, ahora me parece, a mí me dice hace 5 años esta mesa redonda y parece que estamos hablando del futuro, pero es que no es el presente. O sea, tenemos un ejemplo de un referente en una empresa referente a nivel tecnológico que trabaja de forma o sea, estáis deslocalizados, no tenéis que estar y poder desarrollar tu trabajo. Entonces, teniendo a docentes delante, tanto aquí presencialmente como en el online, ¿qué reflexiones le podemos decir para que o sea, cómo podemos ayudar a estos docentes a que preparen a esos futuros profesionales ante la incertidumbre de no sabemos cómo puede hacer? Está todo el tema de competencias, capacidades, que, por ejemplo, hablabas antes de la selección de personal en tu empresa. ¿Qué capacidades, qué competencias le demandáis en este tipo de sector, principalmente el tecnológico? Yo no te iba a responder a lo que me preguntas, porque estaba pensando antes en añadir otra cosa. Con respecto a las características que nosotros necesitamos, lo saben mejor Iñaki y David que yo, precisamente. Con respecto a los huecos del futuro, que hablábamos un poquito a la mañana, a mí, por ejemplo, me produce angustia la diferencia que hay entre los desarrolladores y los reguladores.
O sea, es decir, cuando te das cuenta de alguien que tiene la capacidad para hacer las leyes o para prescribir los procedimientos y no tiene absolutamente ni idea de cómo se hacen, la explicabilidad. O sea, la explicabilidad de la IA, hoy a la mañana se ha dicho, no, es que el algoritmo es una caja negra. Yo creo que hay que romper ese criterio de que el algoritmo sea una caja negra. Es decir, eso lo tiene que entender el que lo usa sí o sí. Y es un compromiso del que lo hace. Pero, perdona, que te roto un poco con el tema de la pregunta, pero sí que me gustaría escuchar a David y a Iñaki con respecto a eso. Es decir, ¿cuánto queda por hacer en explicabilidad de la IA para que las personas la utilicen sabiendo qué utilizan? Sí, un poco la equivalencia que ha dicho Dani Amos sobre la alfabetización de los datos. O sea, como qué base de conocimiento debemos de tener mínima para poder después aplicar herramientas en el sector educativo, dependiendo del enfoque de la charla. Es que viene de ahí, Bueno, a ver, ahora hay dos preguntas sobre la mesa. Voy a ir un poco a la de... Lo primero, con el tema de cómo podemos anticiparnos a eso de los empleos. Claro, ha cambiado el paradigma, porque antes teníamos unos empleos y nosotros educábamos, ¿no? Me perdonaréis la generalización, para esos empleos de alguna manera, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos que educar hacia unos empleos que quizá no existen actualmente. Eso fue súper... Te rompe un poco el esquema. Yo creo que hay una frase de los Scouts, porque yo he sido monitor Scout muchos años, que define lo que creo que tenemos que hacer, y es que nosotros poníamos toda la lista de material, pues, cepillo de dientes, crema solar, bla, 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 y al final poníamos y tantas ganas que no te quepan en la mochila. Y yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir. Como realmente no sabemos qué es lo que se va a dedicar, lo que tenemos que conseguir es que los chavales, los niños, las niñas y los adolescentes salgan de la escuela y de la universidad con una motivación gigantesca. En mi empresa entró hace 2 años una chica que era bioquímica. Y yo, fijaos, voy a ser sincero, cuando entró y me dijeron que iba a estar en mi equipo, lo primero que pensé fue, si no ha tocado software, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, pues ella misma se encargó en 2 meses en callarme un poco la boca y, vamos, se convirtió en una persona increíble, una fuera de serie. Enseguida cogió el tema, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía esta persona? Hombre, pues una inteligencia brutal que le venía dada, eso seguro, pero tenía una motivación que es que era una cosa que te llevaba para adelante, era como un mar que te movía, ¿no? Esas ganas de aprender, de mejorar, de trabajar. Entonces yo creo que eso es un poco lo que necesitamos, porque claro, como no sabemos qué empleo va a ser, pero realmente no va a ser nada que no pueda hacer un humano. Entonces lo que necesitamos es que la gente esté interesada en aprender y en ponerse al día. Y eso es otra cosa que decían en Teleco, ¿no? Que yo estudié, que decían, cuando salíamos de la carrera decíamos, bueno, pues yo no sé si he aprendido algo. Sí, sé un poco de antenas, un poco de programación, pero ahora me pones a hacer una antena y no la hago, me pones a programar y no sé hacerlo, ¿no? Pero nos enseñaron a aprender. Y yo creo que eso es súper importante, que te enseñen a aprender. Y si te enseñan a aprender y te dan la motivación, yo creo que eso es una persona invencible en ese sentido. Y por contestar a la otra pregunta sobre la explicabilidad de la IA, ahí me pillas más, lo veo más difícil porque es un tema que se me escapa un poco, ¿no? de mi día a día, pero creo que de alguna manera estas iniciativas son las correctas, de poder explicar qué es la inteligencia artificial y ver de qué se trata. Si nosotros, cuando estábamos en Aplicarte, yo le preguntaba a la gente, oye, ¿qué es Internet? Y nadie me sabía decir qué era el Internet realmente en el mundo físico. Y entonces yo pensaba en mí y decía, claro, es como yo cuando abro el grifo del agua, que realmente no sé de dónde viene ese agua. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Cuando me planteé esta duda lo resolví. Pero digo, ¿y de dónde viene este agua? Pues lo mismo, ¿y qué es Internet? Entonces, si tenemos que conseguir que haya ese conocimiento, si yo ahora salimos de aquí diciendo, oye, la inteligencia artificial, si son matemáticas creadas por el hombre, pues entonces eso es lo que yo creo que es necesario, ¿no? Que se entienda lo que es y que se trabaje en entender lo que es, en darle visibilidad y así poder hablar y tener gente que esté preparada para decir, oye, pues siendo esto, habrá que regularlo de esta manera. Sí, la verdad que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que has dicho. Yendo primero a la primera parte de la pregunta, la mejor forma de preparar a los chavales es enseñarles a aprender.
Nosotros tenemos una alta rotación en la empresa, estamos todos los años contratando gente nueva y la inmensa mayoría, el 99% de la gente que entra, al menos en mi departamento, son chavales recién licenciados. ¿Por qué? Pues porque la gente con más experiencia ya tiene trabajo. Este es un sector en el que no existe el paro, no ha existido nunca, hemos tenido esa suerte y la gente que tiene experiencia está muy, muy, muy cotizada. Es muy difícil fichar, bueno, antes dependía mucho de la localización, dependiendo de dónde estuvieras era más fácil o menos fácil. Ahora, pues gracias al trabajo en remoto eso ya no es un factor, pero sigue siendo muy difícil fichar, ¿no? Porque hay mucha competencia y muchas empresas pujando por los talentos. Entonces, lo que nos pasa a las empresas es que casi siempre contratamos gente recién licenciada, es la inmensa mayoría de los casos. Y yo lo que siempre le digo a los chicos y las chicas cuando entran es que tengan ese hambre por aprender, porque no hay una meta. O sea, yo llevo 23, mi cuenta es fácil porque empecé a trabajar en el 2000, llevo 23 años trabajando y nunca he dejado de aprender nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevas formas de trabajar, nuevos procedimientos. Es una necesidad absoluta estar en constante reciclado, pero no cada 5 años, cada 6 meses. Es la única forma de sobrevivir. Entonces los chicos tienen que entender que no se trata de aprender algo y luego ponerlo en práctica, no es eso. Si quieres trabajar en ciencia o en tecnología, te tienes que acostumbrar y saber convivir con un nivel de frustración aceptable el hecho de tener que reciclarte cada 6 meses, ¿no? Esto es así y estar constantemente aprendiendo es fundamental. Por eso a nosotros en las empresas, al menos las que comparten un poco la filosofía de mi empresa, que son empresas pues, muy americanas, con esta forma de gestionar al personal tan particular que tienen, no nos importa tanto lo que sepan los chicos. Evidentemente hay un conocimiento mínimo que tienes que tener, ¿no? Pero miramos infinitamente más las capacidades sociales, las capacidades, las ganas de aprender, la forma de pensar, la capacidad, la forma de enfrentarse a los problemas. Yo he estado muchos años preparando entrevistas de trabajo para gente nueva y siempre poníamos preguntas y problemas que era absolutamente imposible que resolvieran porque queríamos ver cómo reaccionaban ante esa situación, ante la situación de no saber responder lo que te están preguntando y no saber solucionar el problema que te están pidiendo que resuelvas, ¿no? Porque es increíblemente clarificante sobre la actitud de una persona ver cómo reacciona a eso. Y os puedo asegurar que hay de todo. Hay desde reacciones absolutamente ejemplares hasta absolutamente, bueno, increíbles. Os podría contar anécdotas de todo tipo. Por eso, formar en aprender y que tengan ese hambre por aprender y esas ganas de estar constantemente aprendiendo cosas es fundamental en cualquier sector, yo creo, pero en ciencia y tecnología más aún, ¿no? Y luego la segunda parte de ser capaces de explicar de dónde vienen las decisiones de la IA es todo un campo que está surgiendo ahora. Se habla mucho ahora de explainable AI y se desarrollará seguramente tecnología expresamente y específicamente para hacer eso posible, porque realmente es fundamental. Ahora los casos de uso que estamos viendo de la IA son pues muy divertidos, pues generando imágenes, generando filtros de fotos muy chulos, imágenes deepfakes, lo que queramos, pero va a haber un momento en el que vamos a involucrar la IA en decisiones importantes, en decisiones gubernamentales, en decisiones legislativas, incluso software crítico que esté manejando nuestros vehículos, por ejemplo. Todos habéis visto los casos de Tesla con el autopilot que está desarrollando, ¿no? Y ser capaces de auditar y demostrar y entender por qué un modelo ha decidido frenar en ese momento es fundamental. Es un requisito indispensable para cumplir los objetivos que muy bien mencionabas antes de que estos modelos tengan un comportamiento ético y moral, ¿no? Porque si no, estaremos fallando en ese objetivo, creo yo. Bueno, yo por responderte, digo, porque he metido esa segunda pregunta y no he respondido a tu primera. No te preocupes, que en la primera, estamos preparados para cambiar en cualquier momento. En la primera yo añadiría a lo que han dicho David e Iñaki, las ganas enormes por aprender como circunstancia clave, creo que lo han destacado los dos, y yo pondría otra que creo que ellos están de acuerdo conmigo, que es la generosidad para compartir. Es decir, cuando tú generas un buen equipo de verdad,
no le tienes que tener miedo a nada, ni le tienes que tener miedo a ese reciclaje. Lo que tienes que tener es una actitud de equipo por la que te encuentras cómodo en el cambio y en el reciclaje, y además tienes generosidad para compartirlo. Porque si dentro del equipo hay personas que tienen generosidad para compartirlo, ese equipo va a ser líder. Y en tema de la explicabilidad, yo os decía, todavía decimos que la IA es una caja negra. Si decimos que la IA es una caja negra, no vamos a convencer a la sociedad de que use sus beneficios. Y es lo que ha apuntado Iñaki. Eso solo ya es una profesión del futuro. En el futuro vamos a comprar en función de los algoritmos de la empresa que nos ofrezca los productos. Luego, por tanto, como sociedad vamos a tener la capacidad de discernirlos. Tenemos que tener la capacidad de discernirlos. Y eso va a empezar por educación. Cuando hablábamos con Juan Ardáiz de ir ya con la Semana de la IA a los colegios, es porque ese es el tipo de ciudadanos que vamos a tener que formar para el futuro. El ciudadano que sea capaz de discernir y elegir entre un algoritmo y otro. Porque esa es la oferta que le va a plantear la sociedad en la que vive. Perfecto. Yo como conclusión a esta pregunta, creo que hay una competencia básica que crea que es el aprender. Aprender, que parece recurrente, pero es una competencia básica y necesaria. Y bueno, por las distintas circunstancias de la sociedad actual, tras haber pasado esa pandemia donde la competencia digital o competencia tecnológica nos la impusieron para poder seguir trabajando, comunicando, socializando. Creo que dentro del sector educativo esa competencia digital docente, que sabemos que es claro, los alumnos, por supuesto, tienen que salir preparados con esa competencia digital. Estamos hablando de empresas de tecnología y hablabais de, oye, las ganas, vale, está muy bien esa alfabetización o conocimiento de herramientas de IA. Pero al final, hoy en día, creo que ya somos ciudadanos digitales. O sea, todos los servicios, o sea, ya incluso para pagar un parquímetro hay que tener competencia digital, si no te pueden multar el coche. Por experiencia propia de hace muy pocos minutos. Entonces, el sector educativo, si hablamos precisamente de esos, vamos a hablar ahora de las profesiones del pasado, donde te daban un temario, te lo estudiabas, sacabas una posición y pasabas, ya no tengo que volver a estudiar o a aprender nada en mi vida. Creo que estamos justo en una situación antagónica y los docentes están demostrando y han demostrado en los últimos años, con toda la llegada de la tecnología en la fase de enseñanza-aprendizaje preuniversitaria, que han tenido que cambiar su rol docente, ya no son, como decía, la única fuente de información. Y sí que eso me gustaría saberos, en cuanto a los equipos con los que trabajáis, ¿qué nivel de competencia digital o competencia tecnológica os encontráis con eso? Porque ya os digo, yo he dado formación desde niños de 9 años en talleres de competencia digital hasta precisamente, por ejemplo, el ejemplo de pandemia, pues tuve que montar un proyecto para dar competencia digital básica a personas mayores que necesitaban asistencia para poder comunicarse. ¿Qué nivel de competencia digital os encontráis por ejemplo, Iñaki, comentabas que los que contratáis o alguno de vuestros ejemplos? Bueno, en mi caso el 100%, porque son todos ingenieros de software, entonces si no tienen competencias digitales, mal vamos. Así que el 100%. Yo diría que si echo en falta alguna competencia es un poco más de resiliencia. Yo cuando estudiaba en la universidad muchas veces nos hacíamos la misma pregunta que decía él, ¿realmente he aprendido algo en la carrera? Pues sí, claro que aprendes, ¿no? Pero yo y todos mis compañeros lo que más valorábamos era haber sido capaces de haber aprendido a superar retos. El hecho de que te lo pusieran extremadamente difícil y que nadie te ayudara, ¿no? Y que tú solo tuvieras que buscarte un poco las habichuelas. Y sinceramente creo que eso se ha perdido un poquito, no mucho, pero un pelín. Creo que ahora la excelente labor que hacéis los profesores es magnífica, pero quizás porque nos dejan se ha perdido un poco ese forzarles a que tengan esa capacidad de resiliencia y vienen un poquito más, no sé si acomodados es la palabra, pero un poquito más acostumbrados a una actitud un poco más paternalista que no ayuda a veces. ¿Cuáles son las nacionalidades con las que trabajas tú, Iñaki, las fundamentales? O sea, las mayoritarias dentro de tus equipos. Hay de todo, hay de todo. Aquí en la oficina de Madrid, que es donde yo tengo trabajamos de forma global,
pero mi sede oficial en España tienes que estar registrado en algún sitio, está en Madrid. Y en Madrid hay bastantes españoles también, pero hay mucho inglés, mucho americano, canadiense que vienen, les gusta mucho España, han oído que aquí se vive muy bien y que se pasa muy bien, y sobre todo cuando tienen 20 y pico años, pues el venir a Madrid es algo que lo ven como algo fantástico. Pero mi trabajo diario, casi estoy más a menudo con la gente de Estados Unidos y Canadá que con los de Madrid. Pero tenemos realmente estudios también en Asia, entonces hay veces que tenemos reuniones a las 6 de la mañana porque es la única forma de coincidir en una franja horaria razonable para todos, ¿no? Entonces, yo interactúo con muchos españoles, pero interactúo casi con tantos extranjeros como españoles. Por eso el comentario que os decía no es exclusivo de España, ¿eh? También hay una tendencia similar en Estados Unidos y Canadá, que quizás sean los países con los que más trato. Sí. ¿Notas diferenciales? O sea, es decir, ¿qué cosas notas diferenciales? Entre, ¿qué dirías? Me gustaría que en Navarra los jóvenes del futuro tuviesen diferenciales que hoy otras nacionalidades tienen. ¿Eso lo has percibido? En conocimientos técnicos, no. Yo, esto es algo que tengo un buen amigo que tuvo la suerte, por méritos propios, porque trabajó mucho en su vida, hizo un máster en Harvard, pues porque se lo pagó la empresa y tuvo esa suerte. Y tuve la suerte de ir allí en el año 2002, fijaos, hace un montón de años, y tuve la suerte de estar allí unos días, tuve la suerte de asistir a algunas de sus clases y ver un poco ese mundo, ¿no? Que es, o sea, no hay nada, y realmente impresiona por el dinero, por los recursos, por el nivel de los profesores que eran asesores del presidente y cosas así. Pero luego, al final, he tenido la suerte de estar trabajando pues, con gente, muchos de mis compañeros han estudiado ahí, han estudiado en el MIT, han estudiado, y realmente no hay diferencias técnicas, al menos. La calidad de la educación que tenemos aquí es increíblemente alta. La única diferencia que yo he percibido es un poquito menos de espíritu emprendedor aquí. En Estados Unidos ellos les inculcan desde muy jovencitos, allí nadie quiere ser funcionario, allí ellos quieren ser Bill Gates o Steve Jobs y realmente lo quieren y es lo que intentan, ¿no? No todos lo consiguen. Aquí a mí me resulta un poco descorazonador, sin por supuesto desmerecer a los funcionarios, que son muy necesarios y no, vamos, cero comentarios despectivos, pero es un poquito descorazonador que alguien de 22 años diga que quiere ser funcionario, ¿no? Con 22 años deberías estar queriendo comerte el mundo y queriendo viajar y vivir en el extranjero y es un poco pena. Esa es la única diferencia que yo he percibido, la verdad. Pues a mí me han venido muchas cosas a la cabeza mientras hablabais, respondiendo a las competencias digitales que tienen mis compañeros, pues igual todas, o sea, viene gente que son ingenieros de cualquier cosa y tienen competencias digitales de todo, o sea, saben trabajar con ordenadores, con máquinas, saben de todo. En ese sentido, como ha puesto el ejemplo de Estados Unidos, me han venido dos cosas a la cabeza que creo que pueden ser interesantes contar. Yo estuve un año en Estados Unidos estudiando y es verdad que estoy de acuerdo en que la educación bueno, digo en España, pero en mi caso es en la de Pamplona, es buenísima. De hecho, yo fui a hacer tenía varias asignaturas y en una asignatura me acuerdo que pasé un mal trago enorme porque saqué 98 puntos de 100, no es porque quiera hacerme el especial, sino que cuando salió la profesora estaba tan enfadada con los resultados que puso en la pizarra hacer daño, por así decir, y puso de 90 a 100, 1, de 80 a 90, 0, de 70 a 80, 0. Claro, yo estaba con mi examen con el 98 y estaba así agachadico diciendo, madre mía, que me van a hacer aquí un paleo, y 70, 80, 0, y 60, 70, 3, 50, 60, 4. Y ellos, lo que a mí me flipó de la sociedad estadounidense, o por lo menos de esa clase, es que de repente empezaron, ¿quién tiene ese 1? ¿Quién tiene ese 1? Y yo estaba nerviosísimo porque decía, como se enteren de que soy yo, el extranjero, me van a hacer de todo, me van a hacer la vida imposible. O sea, yo ya estaba con mi negativismo y de repente uno que estaba justo al lado de mi mesa y que me llevaba muy bien con él, me dice, hey, David, it's you. Y yo, no. Y sí, que te he visto. Y de repente le dice a todo el mundo, es David. Y yo, madre mía, ya tengo el lío montado. Y de repente se levantó y empezó a aplaudir.
Me pongo los pelos de punta porque es que fue una situación tan rara. Me empezaron a aplaudir, se levantaron todos y me empezaron a aplaudir, a darme la enhorabuena. Empezaron a decir entre ellos, de fuera vienen y nos tienen que enseñar a hacer las cosas. Y yo decía, madre mía, esta reacción no me la espero yo en España ni loco. Y bueno, pues de repente era el popular de clase. Me venían a preguntarme ejercicios, cómo lo había resuelto, cómo no sé qué. A mí me dejó maravillado en el sentido de que, joder, en vez de estar enfadados o tener envidias o lo que sea, ellos simplemente decían, oye, este tío es bueno y tengo que mejorar y voy a estar arrimado a él. Claro, a mí me pasaba la contra, que esto es un poco lo que iba a decir también. A mí me pasa que en nuestras ingenierías falta mucha práctica, o eso es mi sensación. Entonces, claro, yo sabía mucho de lo teórico, era un máquina en lo teórico, pero luego había muchos ejercicios prácticos de andar con los transistores y así, y yo andaba perdidísimo. Entonces, bueno, aproveché esa doble lectura para que en las prácticas pues yo me arrimaba a ellos, y el hecho de haberme hecho de repente popular pues me sirvió para ayudarme mucho, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo al tema, tenemos unas competencias digitales muy buenas y sí que he hecho en falta más cosas prácticas, que me sorprende incluso, ¿no? No solo a nivel tecnológico, sino en el día a día de la vida. Por ejemplo, yo cuando salí de la carrera no sabía hacer un currículum. Creo que eso ya está cambiando, pero no sabía hacer un currículum o yo qué sé. O la declaración de la renta. No sabía hacer la declaración de la renta. No sé, a ver, igual es verdad que yo soy una persona un poco abstraída para eso, ¿no? Pero sí que en ese sentido he hecho más vida práctica, en falta más vida práctica en nosotros. Y asociado a esa cultura que hay fuera y que creo que es súper enriquecedora, y también ha mencionado Esteban, es que en los equipos tenemos que buscar a la gente buena, unirnos a esa gente buena y hacernos fuertes y ayudarnos, y eso es clave. Y de hecho, en todos los libros de software que leo, de gente muy buena, gurús que se llaman, ¿no?, de la programación, todos dicen, si tú en tu empresa o en tu trabajo estás intentando ser independiente y no explicar tu conocimiento, es porque realmente no eres bueno, no, tienes miedo. Si tú crees que eres bueno, lo vas a expandir porque es que no te va a importar, eso te va a ayudar, y cuando haya algo nuevo lo vas a volver a aprender, y yo creo que eso es básico. Si tú tienes esas ganas y esas ganas de ser bueno y de seguir formándote, es que no te importa compartir, porque es que te va a hacer mejor compartir. Y yo creo que eso también puede ser que se eche un poco en falta en lo que me pasó a mí en la universidad y así, ¿no? Aquí en España. Yo ratificar lo que están diciendo ellos, a mí me ha tocado contratar a miles de personas en las energías renovables y ahora en la inteligencia artificial, y yo tengo adoración por el sector educativo navarro, que es el que me ha tocado vivir, porque no hemos tenido ningún problema de capacitación en ningún país del mundo para hacer nada, para hacer cualquier cosa. Y hemos trabajado en energías renovables en 21 países de los 5 continentes. Y ha venido aquí el presidente de la compañía aeroespacial china a pasar 7 días en los apartamentos Mendevaldea para aprender de lo que estábamos haciendo hace 15 años en energías renovables. Y cuando nos hemos metido con el software, pues hoy a la mañana os he dado los resultados del algoritmo más difícil de reconocimiento facial de una persona entre 12 millones, 248 algoritmos del mundo en el NIST, el número 2 Veridas. Por encima, y lo sabe Iñaki porque nos conoce bien, y hubiese sido un sueño para nosotros contar con él, y no descartamos todavía el sueño. Ojalá. Porque lo que sí sabíamos era que Iñaki quería vivir en Navarra y había tomado esa decisión, y esa ya no la iba a cambiar, porque quería que sus hijos se educaran aquí. En capacidades que yo he echado de menos, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la capacidad de priorizar de los anglosajones. Era mejor que la nuestra. Es decir, cuando hablas con uno nuestro, le dices que cuente algo y siempre te dice que no tiene tiempo suficiente para contar tanto como quiere contar. Y se le pasa el tiempo, a mí también, y le ha parecido que tenía poco. A un anglosajón le dices que tienes una hora y le da igual que le digas que tiene una hora que tiene un minuto. Porque si tiene un minuto, él tendrá priorizadas sus ideas de la primera a la menos importante, y si le das un minuto te contará la más importante. Y si le das una hora te contará 60. Ese tipo de habilidades, y luego en relación con lo público y lo privado me parece también muy relevante lo que ha surgido aquí en el debate. O sea, tener los mejores médicos del mundo y tener los mejores educadores del mundo, entre los mejores del mundo, y hacerlo por vocación y no mirar la cuenta corriente de un niño cuando se va a educar o de una persona a la que le vas a operar, es espectacular. Pero también es espectacular saber que eso se paga con el emprendimiento.
Porque si tenemos una sociedad en la que solo tenemos médicos fantásticos o profesores fantásticos o funcionarios fantásticos, nos faltará la parte de generar los impuestos y generar la riqueza para pagar esos servicios y hacerlos igualitarios en la sociedad en la que tenemos. Entonces, no vale de nada que nosotros maldigamos a los americanos o los americanos nos maldigan a nosotros. Se tiene más suerte de nacer en Europa que de nacer en América. Pero si no captamos el espíritu emprendedor de América, Europa será cada vez menos Europa y América será cada vez más rica. Yo creo que ese es un poco el tipo de adaptación constante que tenemos que hacer para el mundo en el que vivimos. Esa resiliencia que comentaba. Bueno, David, tienes obligaciones. De hecho, me ha escrito mi pareja que me puedo quedar un poco más. No, quiero decir que puedo estar un ratico más y estaré 10 minutos. Perfecto. Saco la conclusión de que debemos fomentar desde la parte educativa. ¿Por aquí tenemos preguntas? Perfecto. ¿Sí? Hola, sí, ya. Hablabas, Iñaki, de que lo que menos era la resiliencia, el alumnado que estaba acomodado. ¿No creéis que en estos primeros estadios de la inteligencia artificial el alumnado pierde esa parte de creatividad? Teniendo tantas fuentes de información, y Google teníamos las enciclopedias antes, pero ahora dices, hazme un escudo de no sé qué, pum, dale, ya está, pongo las características y me lo hace. ¿No creéis que se pierde esa parte? Probablemente, sí. Yo cuando estudié, me acuerdo perfectamente cuando salió Google, yo estaba en la universidad. Entonces, claro, en aquellos años las fuentes de información que teníamos eran los libros que había en la biblioteca y poco más, ¿no? Ahora sí que tienen una facilidad enorme para encontrar recursos, pero yo eso lo veo casi más como una oportunidad que como un problema, porque lo que decía un poco él antes, ¿no? Antes, cuando nosotros estudiábamos, pues se valoraba el memorizar, se valoraba el conocer. Eso en realidad ahora mismo ya no es. Nosotros en Electronic Arts, como decía antes, es que nos importa, con unos mínimos, nos importa poco el conocimiento que traigan, porque lo que van a necesitar saber en la empresa, da igual, esos conocimientos no los van a traer. Entonces, nosotros lo que queremos es que vengan y ya aprenderán. Van a estar los primeros años, iba a decir meses, pero no, me quedo corto, los primeros años más aprendiendo que aportando. Entonces, sí, pero fíjate la diferencia como han cambiado en unos años, de que tú no entrabas en una empresa, sino demostrabas experiencia en ese sector específico de la empresa que estaba, y ahora estás diciendo que, oye, quiero que vengas a aprender, quiero que vengas con esas ganas, con esa motivación, con esa... A ver, hay también dentro de mi empresa y en todas, no todos los departamentos se pueden permitir esto. O sea, hay departamentos muy críticos donde realmente tienes que tener unos conocimientos muy avanzados y es prácticamente imposible entrar recién licenciado o da igual, aunque tengas 20 años de experiencia, si no tienes conocimientos en esa área concreta, no vas a entrar. Por eso hay que buscar la forma de entrar en otras áreas, por otras vías y poco a poco ir creciendo, ¿no? Al final, los chavales tienen que entender que esto es un maratón, es un camino a muy largo plazo. Tienen que mirarse a sí mismos dentro de 10 años, pensar qué quieren hacer con su vida y básicamente buscar al que ya lo tenga y copiarle. Es el mejor consejo que yo siempre creo que puedo dar a los chavales es no copiarle en el mal sentido, sino busca a quién tiene lo que tú quieres, estudia cómo lo ha logrado y trata de aplicarlo a tu vida. Y cuando digo quien tenga lo que tú quieres, no me refiero a cosas, me refiero a quién tiene el empleo que a ti te gustaría tener, quién tiene la vida que a ti te gustaría tener, quién vive donde a ti te gustaría estar, ¿no? Es así. Y en eso los americanos son muy buenos. Los americanos, por puro, lo que decíamos, por puro espíritu emprendedor, esa habilidad para centrarse en lo importante y buscarse las habichuelas y, oye, pues ir metiendo la cabecita como pueden, lo hacen muy bien. Y les inculcan desde niños el por qué no, el decir, ¿por qué yo no voy a ser Steve Jobs, ¿no? Luego hay que trabajar también con la frustración cuando no sucede, ¿no? Porque si a un chaval le haces creer que puede ser Steve Jobs, pues luego hay que gestionar, es muy probable que no lo consiga y tiene que aprender a ser feliz con eso también, ¿no? Pero ¿por qué no soñar, no? ¿Por qué no
Y los americanos los educan así, ellos no se ponen límites y van a por todas. Y aquí nos falta un poco de eso, yo creo. Yo creo que el acceso a mucha información y tal, de hecho es algo bueno, creo, porque nos permite centrarnos en lo importante, que no es memorizar, no es saber, ¿para qué quiero yo que alguien que trabaja para mí sepa algo que ya está en Google? No. Yo lo que quiero es que cuando algo no funcione, reacciones bien, reacciones con empatía hacia tus compañeros, lo que decía Esteban, que tengas las ganas de enseñar a los demás lo que ya sabes. Yo tengo un presupuesto todos los años, no sé cuánto es, para formación. No lo gasto nunca. Todos los años ese presupuesto lo tengo que devolver sin tocar. Y mi jefe me dice, joder, Iñaki, otra vez el presupuesto. ¿Por qué no contratas cursos? ¿Por qué no? Es que no, nosotros nos enseñamos entre nosotros. O sea, es que yo no voy a encontrar formación de gente que venga de fuera a darnos formación en lo que nosotros hacemos. Es tan específico, tan... Bueno, no quiero sonar pedante, pero tan avanzado en algunas cosas que no vas a encontrar ninguna consultora, ninguna empresa formativa que venga a darte. Necesito que mi gente se enseñe entre ellos, necesito enseñarles yo. Y para eso hace falta tener esas ganas, ¿no? Bueno, yo ya tengo un reto, venderle formación aquí a Iñaki. ¿Vale? Me gustaría responderte también a la pregunta específica sobre la creatividad con el tema de la inteligencia artificial. Yo ya sí que he tenido la oportunidad en estos 2 últimos meses de comienzo del proyecto de poner en manos de alumnos herramientas de inteligencia artificial generativa para trabajar un ABP, o sea, un aprendizaje basado por proyectos. Y no te puedo dar conclusiones categóricas, pero no creo, al contrario, creo que desarrolla una parte de curiosidad, la parte crítica que tenemos, que hablábamos de ese pensamiento crítico digital, pero en esos productos finales con esa metodología no había visto tanta creatividad en muy poco tiempo, o sea, hace mucho tiempo, o sea, de ellos mismos darle la vuelta, enseñarles distintas herramientas de que pueden pasar de texto, o sea, de un texto con un avatar y una foto, crear un vídeo, animar personajes históricos, que sea el propio personaje que te está contando la historia de Roma, y darle, o sea, yo ya me he tenido que poner delante de un niño de 9 años, o bueno, al lado de un niño y decirle, y tomar nota, decir, ¿me puedes decir cómo has hecho esto? O sea, con toda la humildad, o sea, y creo que si se enfocan de la manera correcta pueden aumentar, y yo personalmente a mí lo comento, estoy en un periodo de aprendizaje desde que ha llegado todo esto, de los más estimulantes, aprendiendo de muchísimos tipos de plataformas, alfabetizándome en el tema de la IA, sabiendo por qué ese algoritmo me puede recomendar, si es por una cuestión demográfica, por una cuestión actitudinal, o sea, todo eso es súper necesario. Pero creo que si debemos de fomentar algo es el potencial de la parte creativa, de pensamiento crítico y de curiosidad, que es algo que una máquina no puede tener. ¿Nos quedan 10 minutitos? Sí. ¿Alguna pregunta más de público? Sí. Sí. Octubre del 2022 empieza a salir todo este tema, tal. Automáticamente recibimos en el Departamento de Educación una petición por parte de los docentes de cortar ChatGPT al alumnado. Directamente, ¿vale? Esa fue la primera respuesta que tuvimos a las primeras noticias que hubo. Yo tengo un cierto miedo, y es un poco lo que tienen los docentes, de que estamos generando una especie de generación Thermomix, en el sentido de yo no sé cocinar, pero si sigo el paso a paso o utilizo esta herramienta, estoy consiguiendo un contenido, un objetivo muy por encima de lo que haría si no la tuviera. Y estamos perdiendo la parte del desarrollo, esa parte práctica que hacía David, de la parte de tengo que cacharrear, tengo que tocar, tengo que equivocarme, más allá de lo que es el objetivo final que estoy consiguiendo. Con estas herramientas estoy consiguiendo unos objetivos que están de un nivel mucho mayor, pero sin embargo lo que es el desarrollo personal es el que está quedando un poquito cojo. Y es lo que nos dicen los docentes, oye, ¿qué le mando a mis alumnos que no lo resuelva ya la máquina? A ver, esa equivalencia te la voy a copiar, lo de la Thermomix, me parece. Sí, podríamos decir que con o sin tecnología el chef es el que idea esa receta, cuando ahora tiene una herramienta que la cocina por él en ese proceso.
yo creo que todos los presentes estamos de acuerdo que al final la tecnología tiene que ser un recurso más en el aula o en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no tiene que ser 24/7. O sea, comentábamos también esta mañana desde tecnología en edades tempranas. No, o sea, en un infantil, en un primer ciclo de primaria. Pero es que el resto de etapas tiene que ser también con medida, no puede ser pantalla las 7 horas de clase y luego en casa, más luego el ocio, que también utilizan pantalla. O sea, es que en esa parte y esa reflexión, es decir, que muchas veces ya estamos utilizando las pantallas hasta para apagar a los niños, ¿sabes? En ese sentido de tenerlo. Yo ahí, cortar el acceso a la herramienta, veo limitar lo que la sociedad ya está utilizando. Ese ejemplo. Pero hay que tirarse al barro, hay que seguir jugando, ensuciándose, practicando y que sean partícipes del proceso completo. En la formación que estuvimos dando dentro del observatorio salió una conclusión de decir que a lo mejor ya no tenemos que evaluar o calificar el producto, la respuesta, o sea, el producto final o el trabajo, sino qué preguntas le han hecho a la inteligencia artificial para obtener ese proyecto. O sea, que la evaluación sea en cómo han preguntado, no en que se habla de la cultura de la pregunta. Pero yo creo que la reflexión general que estamos debatiendo, estamos investigando, estamos poniendo en práctica poco a poco, pero sobre todo, como ejemplo, es decir, al final hablamos de un sector y un sector sin paro, que me he quedado con esa reflexión, o que tenéis alta demanda de profesionales, y luego tenemos en la aula muchos alumnos que no tienen clara. Hablaba David de la parte de motivación, sí, pero ¿y dónde está la motivación cuando no tiene un objetivo o no tiene un fin o no ves ese futuro claro o ese futuro incierto? Porque si hablamos de hoy en día, ¿cuáles son los referentes del alumnado? Gente que en su casa está haciendo miles o decenas o centenas de miles de euros con una cámara siendo buenos comunicadores. Son youtubers, Twitch. Al final, la gente o la falsa creencia que eso es una persona en su casa con una cámara, no, hay verdaderas empresas de marketing que hay detrás de esos perfiles, que muchas veces se nos vende como algo sencillo, pero para ellos son los referentes. O sea, para ellos me voy a abrir un canal de Twitch que, mamá, no estoy jugando, estoy montando mi propio proyecto, estoy siendo emprendedor. Yo sí que me quedo como conclusión que creo que desde la parte del sector educativo la cultura del emprendimiento tiene que potenciarse dentro de las posibilidades que den los programas formativos. Porque sí, porque hay mucho miedo de tirarse al barro, todos esos referentes que hemos dicho siempre comentan, pues oye, pues me ha arruinado 3 veces, parece, y dicen, y cada vez que me ha arruinado he aprendido más que el anterior. Y a mí has dicho algo que me parece muy importante y es, yo no, sí, he sido profesor, pero eventualmente no es a lo que me dedico, aunque he dado algo de clases en la universidad, y quizá debamos replantearnos el modelo de evaluación de los chavales, ¿no? Al final, es lo que decía antes, el conocimiento cada vez tiene menos protagonismo per se y cada vez tiene más protagonismo la capacidad de raciocinio y cómo llegas a esas conclusiones, sepas o no sepas el conocimiento, lo que decía él, ¿no? ¿Qué preguntas le has hecho a la IA? Da igual a la IA o a un compañero. O sea, ¿qué aspectos, qué preguntas te haces a ti mismo, ¿no? Eso es lo realmente interesante. Me gustaría contaros muy rápido una anécdota. Es que para mí mi cerebro hizo boom en aquel entonces, cuando os comentaba antes que fui a Harvard en 2002, hace 21 años, y tuve la suerte de, fijaos cómo son los americanos, que primer aspecto totalmente rompedor es que me dejaran ir a clase. Un máster que en aquel entonces costaba, me acuerdo porque me lo dijo mi compañero, costaba $24.000 al año. Y llegamos allá, yo y 2 amigos más de aquí de Estella, va mi amigo al profesor que, como os decía, asesor del presidente. Y le dice, le voy a preguntar a ver si podéis venir a clase. Y yo le decía, ¿pero qué dices? ¿Cómo vamos? Yo flipaba con el hecho de que pudiéramos entrar por los edificios, que no hubiera tornos. Me rompía la cabeza, ¿no? La universidad privada seguramente la más cara del mundo y la más prestigiosa. ¿Pero cómo le vas a preguntar eso? No, que le pregunto y tal. No solo nos autorizó entrar a clase, cuando empezó la clase
presentó, allí debatían casos, ¿no? Y en aquel día debatían el caso de la fábrica de pianos Steinway, no sé si conocéis, ¿vale? Entonces, como tienen mucho dinero y son muy ricos e importantes, fueron el presidente de Steinway en aquel entonces y el presidente de la empresa de capital riesgo que la reflotó. Entonces empezó la clase, los presentó, era una aula pecera de estas gigantes con 200 personas, todo el mundo les aplaudió, y luego el afable buen hombre nos presentó a nosotros, que éramos 3 chavales de 20 y pocos años allá, y dijo, bueno, yo ya han venido unos amigos de España, amigos de David, y la clase nos aplaudió. Y yo, o sea, no podía alucinar más, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Aquella clase, hace 21 años, allí no se pedían conocimientos. Sé que es en un entorno universitario y más de posgrado, es distinto, no es lo mismo que educar a chavales de 12 años. Pero allí ellos debatían casos. Ellos todos los días le decían, mañana vamos a debatir el caso de los pianos Steinway. Quiero que os estudiéis la historia de la compañía, qué le llevó a la quiebra, cómo la reflotaron, buscad la información que podáis encontrar y debatiremos sobre ella. Fue una clase de 2 horas donde el profesor se limitaba a guiar un debate. Básicamente, Iñaki, por traducirlo a los nuevos palabras que utilizamos, estaban aplicando hace 20 años lo que ahora estamos con el flipped. ¿Vale? Es decir, Hombre, no sé ni qué es eso, pero bueno, yo... pero el público me ha entendido que sí. Flipped Classroom de lanzar el tema, ellos investigan y debatimos en clase. No hacemos las que hagan la tarea de, oye, prepárame un trabajo de la historia de Steinway. A mí me pareció el primer ejemplo que yo vi en la práctica aplicado de esta famosa frase de, no sé si era Steve Jobs también el que dijo, ¿para qué vas a contratar a un tío muy listo y decirle lo que tiene que hacer? Ya te lo dirá él lo que tienes que hacer, ¿no? Y aquello fue el primer ejemplo que yo vi de eso, porque mi amigo trabajaba en McKinsey por aquel entonces. Me dijo, mira, este chico que está aquí al lado, que es un buen amigo mío, es el director de marketing del BMW Z3 para todo Norteamérica. Entonces, todos los que estaban allá eran unos críos, porque éramos todos de mi edad, pues 24, 25, 26, pero claro, pues ¿quién va a Harvard, no? Pues gente pues, con un nivel ya muy, muy alto. Entonces, para mí fue el primer ejemplo de aquello, ¿no? Y el profesor era una auténtica eminencia, asesor del presidente, había escrito no sé cuántos libros, ¡buah! Pero él no estaba allá para decirles lo que tenían que aprender. Él moderaba el debate, ¿no? Y guiaba el debate, y les enseñaba a razonar, y les enseñaba a aprender, y les iba dándola. Y yo, de verdad, para mí aquello fue una experiencia que me cambió la vida. 2 horas. En 2 horas me cambió la vida, la percepción de todo esto. Estamos ya en tiempo límite. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, venga. Hola, buenas. Sí. Yo soy profesora de francés de secundaria y este es mi primer contacto con la inteligencia artificial. Me está pareciendo muy interesante. Hay una cosa que ya hace tiempo que el alumnado me dice en clase, que para qué aprender francés si total ya con el móvil, ¿no? Y eso va a ser cada vez a más, porque es verdad que las herramientas que tienen ahora mismo, y eso también está asociado un poco con lo que se ha comentado antes, ¿no?, de que también se vuelven más vagos. ¿Para qué esforzarse a aprender francés y total? ¿Cómo conseguir eso, ¿no?, que quieran que aprender? Es algo que me planteo muchas veces y ahora, justo cuando venía a estas jornadas, me planteaba también que hasta hace poco estábamos con la inteligencia emocional, ¿no? Era algo que estaba aplicando mucho en educación y me sorprendía cómo hemos pasado de repente, o a mí me ha pasado un poco de repente, de pasar de la inteligencia emocional a la inteligencia artificial. Y he aprendido, en todo lo que estáis hablando, precisamente que igual es cuando más hace falta, ¿no? Sí. El trabajar precisamente toda la parte de la inteligencia emocional en clase. Entonces, por ahí he visto un poco la luz. Y el trabajo cooperativo también, o colaborativo, enseñarles a... Y no solo eso, sino nosotros también trabajar como educadores, el compartir todas las experiencias, todo esto que estáis hablando. Por ello solicito al Departamento de Educación, desde aquí, que se nos den más horas para coordinar, para trabajar, porque todo esto va a suponer un cambio, me imagino, grande y muy rápido. Y quería preguntaros también lo de que has explicado antes de aplicarte, cómo eran talleres que se hacían en las escuelas, durante cuánto tiempo, o cómo creéis que deberíamos enseñarles, ¿no?, a los chavales una asignatura, o aunque sea algo transversal, para hacer talleres de... Bueno, ¿cómo estaría un poco organizado eso? Vale, aprovecho que se ha dirigido a mí para responder una cosa que tengo en la cabeza y meterme un poco en un berenjenal rápidamente. Mi pareja es maestra de infantil y bueno, entonces, claro, con eso tengo en casa
pues a una persona como vosotros en ese sentido, ¿no? Muy concienciada con eso. Y me sorprende porque, bueno, ella me lleva a todo tipo de... Ella es guía Montessori y le encanta toda esa metodología, fundó una escuelita que ahora está en Gorraiz, Nalúa, y iba alineado a eso, ¿no? A más como profesor, más que profesor, ser guía, ¿no? Estar acompañando y preparar el ambiente y guiar, que es un poco lo que hablaba Iñaki. Y por otro lado, me ha llevado a varias charlas de una señora que es Catherine Lecuyer, que no sé si os sonará, y que esta señora, que me he leído varios libros por recomendación / obligación de mi pareja, no, que es muy interesante, habla sobre que la capacidad del asombro está ya en el ser humano. Entonces, cuando estáis mencionando todo esto de que tenemos a adolescentes de 16 años que están desmotivados, me hace reflexionar sobre si realmente estamos hablando sobre el techo y no estamos pensando un poco qué ha pasado hasta llegar ahí, porque el ser humano por naturaleza es curioso. Entonces, si con 16 años ha perdido esa curiosidad, es que algo no estamos consiguiendo bien, ¿no? Y de hecho lo veo en mi hija. Mi hija tiene 10 meses y es que se apunta a todas. O sea, a mí me está liando toda la casa arriba abajo, investiga uno, investiga el otro, se da un golpe y sigue para adelante. Y lo que te queda. Y lo que me queda, que eso además me dice todo el mundo, ya verás cuando ande. Pues si ya es peligroso cuando gatea, pues cuando ande verás. Entonces, yo creo que lo que tenemos que conseguir es que esa capacidad de asombro se alargue hasta siempre. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, yo, viéndome reflejado, yo creo que de pequeño tenía capacidad de asombro porque me recuerdo con muchas ganas de aprender. Luego hubo un momento, no diría en la adolescencia, o sea, bueno, cerca de los 16 hasta incluso mitad de la universidad, en la que perdí esa capacidad de asombro, la olvidé. Y luego de repente me di cuenta de lo importante que era, ¿no? Y creo que eso es igual algo que tenemos que, o bueno, en mi caso, hablo por mi caso, creo que eso es lo que se podría haber hecho mejor conmigo, que esos años tan importantes, que pueden ser de 16 a 20 años, en los que estoy en plenas capacidades y con toda la mente y el cuerpo a tope, pues no haberlos perdido en ese asombro. Entonces, bueno, entonces yo me pregunto más si... el problema es que estén utilizando ChatGPT para resolver sus tareas y el problema no es más bien cómo están usando ChatGPT para resolver sus problemas, buscándole nuevas vueltas, rizando el rizo y eso, ¿no? Que venía un poco a ser lo que decía de cambiar el método de evaluación y valorar otras cosas. Eso por un lado. Y respondiendo a lo que hacíamos en Aplicarte, yo soy un poco como Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Creo que es que por un lado soy amante de las nuevas tecnologías, pero por otro lado no tengo Instagram y no quiero tener Instagram. Entonces me encanta la montaña, me encanta la naturaleza. Entonces en ese sentido lo que hacíamos en Aplicarte nunca dábamos más de 1 hora a la semana, pero bueno, en aquel entonces no tenía tanto auge todo esto. Nunca dábamos más de 1 hora a la semana y sobre todo nos centrábamos tanto en la parte teórica como en la parte dinámica de divertirse, de disfrutar. O sea, eran actividades, incluso había actividades que no había ordenador, que no había tablet y eran las que más disfrutaban. O sea, hemos llegado a hacer un protocolo de, bueno, no me quiero meter en lo técnico, pero una red wifi tirándonos pelotas de lado a lado de la clase, ¿no? Y entonces yo creo que también eso es lo interesante. La parte teórica siempre está, es lo que decía, a veces igual incluso ni es necesaria porque la puedes buscar, no hace falta que nos centremos en eso. Lo que nos tenemos que centrar es en esa manera de ver las cosas diferentes. Y bueno, dábamos de todo tipo, dábamos robótica, dábamos programación y dábamos diseño 3D. Y siempre hablando sobre el uso responsable, que yo creo que la parte positiva del uso responsable era que a ellos les daba vuelta la cabeza y decían, bueno, es que no estoy usando la tablet para divertirme, no, es que estoy aprendiendo, estoy trabajando, y eso les hacía sentirse más útiles, y al sentirse más útiles sentían más curiosidad por aprender más, y ese era un poco el ciclo en el que los queríamos meter, en decir, oye, no te limites a jugar, a ser consumidor, ábrete a crear, a entrar en esa de preguntarte cosas y de para qué sirve esto y cómo puedo hacer esto y era muy guay porque había muchos niños y adolescentes que lo cogían y que yo me acuerdo del proyecto libre de diseño 3D que es que fue increíble porque hicieron unos diseños, no sé cuántas horas meterían, pero muchísimas, hicieron unos diseños
pues eso, les gustó y crearon a partir de eso, ¿no? No solo se limitaron a, yo que sé, a Minecraft, sino que de alguna manera daban forma a sus ideas. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que ya, Mariano, si quieres puedes ir cerrando y luego pues en breve tendremos ya pues que cerrar este momento también tan interesante de debate porque el tiempo también nos lleva y adelante, Mariano, venga, por favor. Nada, simplemente que justo iba a hacer esa reflexión sobre la parte de inteligencia / educación emocional, que parece que vamos por esas corrientes, y reforzaros que al final los héroes sois vosotros, porque estáis con un cambio de rol docente en la última década, que sí, metodologías activas que realmente os han enfocado más en vuestro desempeño de trabajo que no en los alumnos, en toda la parte de llegada de tecnología o competencias digitales. Y llega hoy la importancia de la educación emocional. Creo que venimos todos de una generación que no se nos ha educado emocionalmente y tenemos la oportunidad que ahora los niños y niñas que están en el sector educativo sí lo tengan. Y ahora llega la IA. Entiendo que tú dices, otra más, dejadme ya. Pero quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Última reflexión. ¿5 Perfecto. segundos? Sí, 5 segundos. Venga, 5. 5. Yo solo quiero 4, deciros que como docentes tenéis que alcanzar un balance muy complicado. La educación emocional, guiarles, está muy bien, suena muy bonito, pero que no se olviden del esfuerzo. El esfuerzo es fundamental y que no entiendan que esto va todo de sentirse muy bien y esforzarse poco, porque no es así. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Mañana seguiremos con las jornadas. Ahora, para los que estáis en online, pues tenemos ya una sesión que no la vais a poder ver, pero os invitamos mañana también a que, si podéis presencialmente, vengáis a acompañarnos aquí. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.